Hay un tipo de cansancio que no se ve, un cansancio que no sale en análisis médicos, un cansancio de ser fuerte, de ser el que siempre puede, el que siempre aguanta, el que siempre tiene una sonrisa lista incluso cuando por dentro está quebrado. Y yo viví años con ese cansancio, años siendo fuerte para todos menos para mí, años sosteniendo a otros mientras yo me caía en silencio. Nadie me pidió que fuera fuerte, simplemente lo fui, porque en algún momento de mi vida aprendí que mi valor estaba en mi capacidad de soportar, de aguantar, de no quejarme. Aprendí que mostrar debilidad era mostrar fracaso, que pedir ayuda era ser una carga, que admitir que no podía más era admitir que no era suficiente. Y esas creencias me convirtieron en alguien que daba pero no recibía, que sostenía pero no era sostenido, que amaba pero no se dejaba amar. Y la gente se acostumbró a mi fortaleza, se acostumbró a que yo fuera la roca, el punto firme, el que nunca se quiebra. Y empezaron a traerme sus problemas, sus crisis, sus dolores. Y yo los cargaba todos, porque pensaba que eso era lo que debía hacer. Pensaba que ser fuerte significaba nunca dejar caer a nadie, pero nadie me preguntó quién me sostenía a mí. Nadie preguntó si yo también necesitaba un hombro. Nadie preguntó si yo también me estaba quebrando. Recuerdo las noches donde lloraba en la ducha, donde el agua tapaba el sonido de mi llanto, donde finalmente podía soltar todo lo que había estado conteniendo durante el día. Y después salía, me secaba las lágrimas, me ponía la máscara de fortaleza otra vez y seguía. Porque eso era lo que se esperaba de mí. Eso era lo que yo esperaba de mí mismo. Empecé a sentir un vacío que crecía cada día. Un vacío que no podía llenar sin importar cuánto diera, sin importar cuántos problemas resolviera, sin importar cuántas personas ayudara. Porque estaba dando desde un lugar vacío. Estaba sosteniendo a otros mientras yo me hundía. Y eventualmente algo tenía que ceder. Eventualmente no podía seguir siendo fuerte sin romperse, y me empecé a resentir, no abiertamente, silenciosamente. Me resentía con la gente que dependía de mí. Me resentía conmigo mismo por no poder seguir dando. Me resentía con la vida por sentirme tan solo en medio de tanta gente. Porque esa es la paradoja de ser siempre el fuerte. Estás rodeado de personas pero profundamente solo, porque nadie te ve realmente. Solo ven tu fortaleza, no ven al ser humano detrás de ella. Empecé a preguntarme, ¿qué pasaría si dejo de ser fuerte? Si admito que no puedo más, si le digo a alguien que yo también necesito ayuda. Pero esas preguntas me daban miedo, porque había construido toda mi identidad alrededor de ser fuerte. Si dejaba de serlo, ¿quién era? ¿Me seguiría valorando la gente? ¿Me seguirían queriendo? Y un día algo cambió. No fue un momento dramático. Fue algo pequeño. Alguien me pidió ayuda con algo. Y por primera vez en mucho tiempo, mi respuesta interna no fue, claro, yo me encargo. Fue, no puedo más. Y esa frase me aterrorizó, porque significaba admitir algo que había negado durante años. Significaba admitir que yo también tenía límites, que yo también me cansaba, que yo también necesitaba. Pero no dije nada. Tragué esa verdad. Sonreí. Y dije que sí. Otra vez. Porque el hábito de ser fuerte era más poderoso que mi necesidad de descansar. Porque el miedo a decepcionar era más fuerte que mi derecho a cuidarme. Porque había aprendido que elegirse a uno mismo era egoísmo. Y yo no quería ser egoísta. Seguí así durante semanas, meses, diciéndome a mí mismo que podía aguantar un poco más, que solo era una fase difícil, que eventualmente las cosas se calmarían. Pero no se calmaban. Porque cuando eres el fuerte la gente sigue viniendo, sigue pidiendo. Sigue asumiendo que puedes, y tú sigues dando hasta que no queda nada, hasta que eres solo una cáscara de persona funcionando en piloto automático. Y entonces llegó el momento donde mi cuerpo dijo lo que mi boca no podía. Me desperté una mañana y no pude levantarme. No era que estuviera físicamente enfermo, era que algo dentro de mí había dicho, basta, no más. Y por primera vez en años no tuve la energía para fingir. No tuve la energía para ponerme la máscara. No tuve la energía para ser fuerte. Y en ese momento de colapso, algo empezó a cambiar. Ese día que no pude levantarme fue el día que todo se rompió. Pero no se rompió de manera destructiva. Se rompió de manera necesaria.
como cuando rompes algo que está mal para poder construirlo correctamente. Y lo que se rompió fue mi creencia de que tenía que ser fuerte siempre, de que mi valor estaba en mi capacidad de aguantar, de que elegirme a mí mismo era traicionar a otros. Llamé a cancelar compromisos, y mientras lo hacía sentía una culpa abrumadora. Sentía que estaba decepcionando a todos, que estaba siendo débil, que estaba fallando. Pero por debajo de esa culpa había algo más. Había un alivio tan profundo que me sorprendió. Un alivio de finalmente soltar, de finalmente admitir que no podía más, de finalmente elegirme a mí mismo aunque fuera solo por un día. Y en ese día de silencio, en ese día donde no fui fuerte para nadie, empecé a escuchar algo que había estado ignorando durante años. Empecé a escuchar mi propia voz. No la voz que decía lo que debía hacer, sino la voz que decía lo que necesitaba. Y esa voz estaba cansada. Esa voz estaba rota. Esa voz estaba rogando por compasión, por descanso, por ser vista. Me di cuenta de algo fundamental en ese silencio. Me di cuenta de que había estado traicionándome a mí mismo constantemente. Cada vez que ignoraba mi cansancio. Cada vez que decía sí cuando quería decir no. Cada vez que me hacía pequeño para que otros pudieran sentirse grandes. Cada vez que sacrificaba mi paz por no incomodar a alguien. Me estaba traicionando, una y otra vez. Y entendí que ser fuerte no era virtud si venía al costo de ignorarme. Que dar no era amor si significaba vaciarme. Que sostener a otros no era noble si yo estaba cayendo. Había confundido fortaleza con autoabandono. Había confundido bondad con autosacrificio. Había confundido amor con autodestrucción. Y en ese momento de claridad dolorosa tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Decidí que iba a elegirme a mí mismo, no de manera egoísta, sino de manera saludable. Iba a empezar a tratarme con la misma compasión que trataba a otros. Iba a empezar a valorar mi bienestar tanto como valoraba el de otros. Iba a empezar a ser fuerte para mí también, no solo para todos los demás. Y esa decisión vino con miedo. Miedo de cómo iba a reaccionar la gente. Miedo de que me vieran diferente. Miedo de perder relaciones. Miedo de decepcionar. Pero por debajo de ese miedo había algo más fuerte. Había una determinación profunda. Una determinación que decía, no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir siendo fuerte al costo de destruirme. Algo tiene que cambiar. Y ese algo soy yo. Empecé a ver mi vida con ojos nuevos. Y vi todos los lugares donde me había hecho pequeño. Todas las veces que había ignorado mis necesidades. Todas las relaciones donde yo daba 80 y recibía 20. Todos los espacios donde yo era el sostenedor pero nunca el sostenido. Y me pregunté, ¿cómo permití esto? ¿Cómo llegué a creer que esto era normal? Y la respuesta fue dolorosa pero liberadora. Lo permití porque no creía que merecía más. Porque había aprendido que mi valor estaba en lo que podía dar, no en quién era. Porque había aprendido que ser amado significaba ser útil. Y esas creencias me habían mantenido atrapado en un rol que me estaba matando lentamente. Pero ahora podía ver la verdad. Y la verdad era que merecía ser visto. Merecía ser cuidado. Merecía recibir el mismo amor que daba. Merecía descansar. Merecía ser débil a veces. Merecía elegirme sin sentirme culpable. Y esa verdad, aunque dolorosa de admitir que había vivido tanto tiempo sin ella, fue el comienzo de mi libertad. Decidí que iba a empezar pequeño. No iba a cambiar todo de una vez. Iba a empezar por una cosa simple. Iba a empezar a decir la verdad. Cuando alguien me preguntara cómo estaba, en lugar de decir automáticamente bien, iba a decir la verdad. Si estaba cansado, iba a decirlo. Si no podía ayudar, iba a decirlo. Si necesitaba espacio, iba a pedirlo. Iba a dejar de fingir fortaleza que no sentía. Y eso fue aterrador. Porque significaba mostrar vulnerabilidad. Significaba admitir que no era invencible. Significaba dejar que la gente me viera realmente. Pero también significaba liberarme de la prisión de la fortaleza constante. Significaba permitirme ser humano. Significaba elegirme finalmente. La primera vez que dije no puedo, en lugar de claro yo me encargo, fue revolucionaria. Mi corazón latía rápido. Mis manos temblaban. Esperaba juicio. Esperaba rechazo. Esperaba que la persona se enojara o se decepcionara. Pero algo inesperado pasó. La persona simplemente dijo, está bien, entiendo, y buscó otra solución. Y me di cuenta de algo poderoso. El mundo no se derrumbó porque dije que no. La persona no me dejó de querer.
El cielo no se cayó, y esa experiencia me enseñó algo fundamental. Me enseñó que mucho del peso que cargaba era autoimpuesto. Era mi propia expectativa de tener que ser fuerte siempre. Era mi propia creencia de que decepcionar a alguien era el peor pecado. Pero la realidad era diferente. La gente que realmente me valoraba entendía. Y la gente que no entendía probablemente solo valoraba lo que yo podía hacer por ellos, no quien yo era. Empecé a practicar elegirme en pequeñas maneras. Cuando estaba cansado, descansaba en lugar de seguir empujando. Cuando necesitaba tiempo a solas, lo tomaba sin sentirme culpable. Cuando no quería hacer algo, decía que no sin dar 1000 explicaciones. Y cada vez que lo hacía, una capa de esa falsa fortaleza se caía. Y debajo estaba yo. El yo real. El yo que también tenía necesidades. El yo que también se cansaba. El yo que también merecía cuidado. Y algo hermoso empezó a pasar. Empecé a tener más energía. Porque ya no la estaba desperdiciando en sostener todo y a todos. Empecé a tener más claridad. Porque ya no estaba nublado por el agotamiento constante. Empecé a tener más paz. Porque ya no estaba en guerra conmigo mismo, tratando de ser algo que no era sostenible. Aprendí a distinguir entre fortaleza genuina y fortaleza performativa. La fortaleza genuina viene de cuidarte lo suficiente como para tener algo que dar. La fortaleza performativa viene de ignorarte para impresionar a otros. Una es sostenible, la otra te destruye. Y yo había estado viviendo la segunda durante demasiado tiempo. Empecé a establecer límites. No límites duros y fríos, sino límites amorosos que protegían mi bienestar. Límites que decían, puedo estar aquí para ti, pero no al costo de abandonarme a mí mismo. Puedo ayudarte, pero no puedo salvarte. Puedo escucharte, pero también necesito que me escuches. Y esos límites no me hicieron menos amoroso. Me hicieron más presente. Porque cuando daba desde un lugar lleno, no desde un lugar vacío. Y las relaciones en mi vida empezaron a cambiar. Algunas personas se alejaron. Y eso dolió. Pero me di cuenta de que esas eran las personas que solo querían mi fortaleza, no mi humanidad. Solo querían lo que yo podía dar, no quien yo era. Y dejarlas ir fue doloroso pero necesario, porque hizo espacio para las relaciones correctas, para las personas que podían ver mi debilidad y no huir, para las personas que podían sostenerme así como yo los sostenía. Aprendí que elegirme no significaba ser egoísta, significaba ser responsable, responsable de mi propio bienestar, responsable de no cargar lo que no era mío, responsable de dar desde la abundancia y no desde la falta. Y esa responsabilidad era libertadora, porque significaba que ya no era víctima de las necesidades de otros. Era consciente de lo que podía dar y lo que no. También aprendí a pedir ayuda. Y eso fue lo más difícil, porque había pasado años siendo el que ayudaba. Admitir que yo también necesitaba ayuda se sentía como admitir fracaso. Pero no lo era. Era admitir humanidad. Y cuando empecé a pedir ayuda, descubrí algo hermoso. Descubrí que había gente que quería estar ahí para mí, que quería cuidarme así como yo los había cuidado. Pero yo nunca les había dado la oportunidad, porque siempre estaba siendo el fuerte. Empecé a celebrar mi vulnerabilidad, a ver mi cansancio no como debilidad, sino como señal de que necesitaba cuidado. A ver mis lágrimas no como fracaso, sino como liberación. A ver mi necesidad de otros no como dependencia, sino como interdependencia saludable. Y en ese cambio de perspectiva encontré paz. Una paz que nunca tuve cuando estaba tratando de ser fuerte todo el tiempo. Me di cuenta de que la verdadera fortaleza no es nunca caer. Es levantarte cuando caes. No es nunca necesitar. Es saber pedir cuando necesitas. No es sostener a todos. Es saber cuándo soltar. No es ser invencible. Es ser real. Y yo quería ser real. Estaba cansado de ser una versión editada de mí mismo. Quería ser completo, con fortalezas y debilidades, con días buenos y días malos, con capacidad de dar y necesidad de recibir. Y elegirme significó aceptar todo eso. Significó dejar de dividirme entre el yo que mostraba y el yo que escondía. Significó integrarme. Significó ser honesto. Significó vivir desde un lugar de autenticidad en lugar de un lugar de performance. Y esa autenticidad era liberadora de maneras que nunca imaginé. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. Elegirte no es un evento único. No es una decisión que tomas una vez y ya está. Es una práctica diaria. Es una disciplina. Porque tus viejos patrones van a intentar volver.
Tu hábito de ser fuerte para todos va a intentar regresar. Tu culpa por priorizarte va a intentar convencerte de que estás siendo egoísta y necesitas disciplina para mantenerte en tu nueva dirección. Cada día me despertaba con una intención consciente. Hoy voy a elegirme. Hoy voy a escuchar mi cuerpo. Hoy voy a respetar mis límites. Hoy no voy a sacrificarme por validación. Y algunos días era fácil mantener esa intención, pero otros días era una batalla contra años de programación, contra años de creer que mi valor estaba en mi capacidad de dar sin límites. Y entonces llegó el momento donde me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Alguien me pidió algo que antes hubiera aceptado automáticamente, y mi respuesta interna fue clara, sin drama, sin culpa. No puedo, pero te puedo ayudar a encontrar otra solución. Y la persona lo aceptó. Y yo seguí con mi día, en paz. Y en ese momento supe que había cruzado al otro lado. Ya no estoy cansado de ser fuerte, porque aprendí que la verdadera fortaleza incluye la vulnerabilidad. La verdadera fortaleza es saber cuándo descansar. La verdadera fortaleza es pedir ayuda cuando la necesitas. La verdadera fortaleza es elegirte incluso cuando otros no entienden. Y esa fortaleza es sostenible. Esa fortaleza no me destruye, me construye. Mi vida es diferente ahora, no porque las circunstancias sean perfectas, sino porque yo soy diferente. Tengo relaciones donde puedo dar y recibir. Tengo energía porque no la desperdicio en sostener lo insostenible. Tengo paz porque no estoy en guerra conmigo mismo. Tengo claridad porque no estoy nublado por el agotamiento de fingir fortaleza que no siento. Y lo más hermoso es que las personas que se quedaron en mi vida son las correctas. Las personas que pueden ver toda mi humanidad. Las personas que no necesitan que yo sea fuerte todo el tiempo. Las personas que me permiten ser real. Y esas relaciones son más profundas que cualquiera que tuve cuando estaba usando la máscara de fortaleza constante. Aprendí que cuando te eliges, le enseñas a otros cómo tratarte. Cuando estableces límites, atraes personas que los respetan. Cuando eres vulnerable, permites conexión real. Cuando cuidas de ti mismo, tienes algo genuino que dar. Y todo eso crea una vida que vale la pena vivir. No una vida perfecta, pero una vida real, una vida auténtica, una vida tuya. Y ahora puedo mirar atrás y ver el camino. Ver a la persona que estaba tan cansada de ser fuerte que se estaba rompiendo. Y siento compasión por esa persona. No juicio, porque esa persona estaba haciendo lo mejor que podía con lo que sabía. Pero también siento gratitud, porque ese colapso fue mi despertar. Ese momento de no poder más fue el momento donde empecé a poder realmente. Si estás escuchando esto y te sientes identificado, si estás cansado de ser fuerte, si has estado ignorándote por cuidar a todos los demás, quiero que sepas algo. Puedes elegirte. Y cuando lo hagas, no estás siendo egoísta. Estás siendo sabio. No estás abandonando a otros. Te estás encontrando a ti mismo. Y desde ese lugar de plenitud, todo lo que das tiene más valor. Porque viene de un lugar real, no de un lugar vacío. Elegirte no significa que dejas de amar a otros. Significa que te incluyes en el círculo del amor. Significa que tu bienestar también cuenta. Significa que tus necesidades también son válidas. Significa que tú también mereces el cuidado que das tan libremente a otros. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo vives, tu vida entera cambia. No va a ser fácil. Va a requerir valentía. Va a requerir que decepciones a algunas personas. Va a requerir que desafíes creencias que has tenido toda tu vida. Va a requerir disciplina para mantener tu compromiso contigo mismo. Pero del otro lado de todo ese trabajo está algo hermoso. Está una vida donde no tienes que fingir, donde puedes ser real, donde puedes descansar, donde finalmente vives para ti también, no solo para todos los demás. Y esa vida comienza con una decisión. La decisión de que hoy, en este momento, empiezas a elegirte. No perfectamente, no sin miedo, pero empiezas, das un paso y luego otro. Y lentamente, día a día, construyes una vida donde tu bienestar importa tanto como el de cualquier otra persona en tu vida, donde puedes ser fuerte y vulnerable, donde puedes dar y recibir, donde puedes ser completamente humano. Así que si este mensaje te resonó, suscríbete y escribe en los comentarios qué parte te hizo pensar. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque escribir es declarar tu compromiso con tu cambio. Porque poner palabras a tu realización la hace real. Y tú mereces elegirte. Mereces descansar.
Mereces ser visto en tu totalidad. Mereces una vida donde no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Este canal es para quienes están cansados de fingir, para quienes están listos para elegirse, para quienes entienden que cuidarse no es egoísmo, es sabiduría, para quienes siguen firmes, incluso en soledad, incluso cuando otros no entienden, incluso cuando el camino requiere soltar lo familiar. Tu libertad está esperando, no en ser perfecto, no en nunca necesitar, sino en permitirte ser completamente humano, en elegirte sin culpa, en vivir desde un lugar de autenticidad. Y cuando das ese paso, cuando finalmente te eliges, descubres algo hermoso. Descubres que siempre fuiste suficiente, que siempre mereciste tu propio amor, y que la vida que estabas buscando afuera siempre estuvo esperándote adentro. Bienvenido a tu verdadera fortaleza. Bienvenido a tu autenticidad. Bienvenido a elegirte finalmente. Tu renacer comienza ahora.